Bienvenidos a Para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de qué significa realmente una experiencia impersonal, o sea, una experiencia sin un experimentador, y cómo las experiencias impersonales explican la metafísica y explican la propia naturaleza. Por lo tanto, con esta introducción tenemos que comprender y explicar que lo que llamamos metafísica, ¿no? O las estructuras cognitivas, el campo de conocimiento y demás, tiene una base de sustento en la autoexperiencia de sabios y buscadores, rishis y demás que han investigado en las profundidades de la conciencia y que han podido corroborar a través de la propia experiencia, que vamos a llamar experiencia o experiencia impersonal. ¿Qué significa esto? Que es trascendental a la persona. En algunos casos, algunas preguntas, a veces del canal y que también se ven en libros y demás, apuntan a cómo es posible que, por ejemplo, alguien pueda experimentar o pueda comprender una metafísica profunda que va más allá del proceso de vida o muerte, cómo puede ser que comprenda cuestiones que van más allá de la memoria individual, personal y demás, y qué pasaba conmigo antes de nacer y qué pasaba con la otra persona después de morir. ¿Y dónde está ahora, no sé, Buda, Jesús, Ramana Maharshi, Nisargadatta, etcétera, etcétera, etcétera? Y para esto tenemos que comprender que cuando hablamos realmente de Advaita, cuando hablamos realmente de no dualidad, y nos hacemos cargo del término por comprensión pura, nos damos cuenta inmediatamente que cualquier personalidad diferente que no esté aquí y ahora, que no esté en el presente, son solo nombres. O sea, nombre Jesús, nombramos a Buda, nombramos a Krishnamurti, nombramos a cualquier persona que pasa por la vereda, por la calle. Es exactamente lo mismo. Tiene que ver con las superposiciones conceptuales de los upadis. Realmente la humanidad es un mismo proceso de la conciencia. Es uno de los procesos o upadis impersonales. ¿Cuál es la humanidad? ¿Y qué dice ese upadi? Que la humanidad es un solo proceso, una sola inteligencia, ¿no? Una sola matriz evolutiva. Y por lo tanto, preguntarse qué pasó con otra personalidad paralela a la mía, a lo que yo conozco como individualidad, es una pregunta que no tiene sentido para aquel que llega a la comprensión profunda de la naturaleza no dual de la conciencia. Porque quien llega a esta comprensión se da cuenta o tiene ya la experiencia directa de que cualquier personalidad en la conciencia no es más que una fase o una experiencia múltiple y simultánea de uno mismo, porque en su origen la conciencia es no dual y en su origen más profundo es el absoluto. Y este absoluto se manifiesta en infinitas formas
y las contiene a todas, por lo cual cualquier personalidad que haya existido en el pasado, por más que sean miles de años, cualquier personalidad que existirá en el futuro y cualquier personalidad que está ahora en el presente, no importa lo que perciba yo en este momento como objeto conceptual o lo que perciba como personalidad. Eso es simplemente un foco temporal. La comprensión profunda no significa que yo me voy a acordar necesariamente, todo se puede entrenar en la conciencia. En eso son especialistas, por ejemplo, los yogis, ¿no? Ciertas ramas del yoga. Todo se puede entrenar. Hay terapias para tener recuerdos puntuales o memorias o registros akáshicos y demás. Pero no es en lo que se enfoca el Advaita y el autoconocimiento profundo. No se distrae en los juegos de la conciencia, en los juegos de Maya, en las ilusiones, en absoluto, sino que comprende las generalidades, la fuerza profunda de la conciencia que es la propia identidad. Porque es tan ilusorio mi personalidad en términos conceptuales, porque solo existe si la pienso, como cualquier otra personalidad. No importa si yo puedo recordar algo puntual o no de lo que llamaríamos, perdón, llamaríamos las instancias entre vida o recuerdos que no tienen que ver con la personalidad puntuales. El kit de la cuestión no es recordar algo puntual en términos de lo que quiere el egocentrismo para poder verificar aquello de lo que duda. La comprensión profunda lo que hace es liberarnos de las capas de identificación limitadas. Y esa comprensión profunda genera experiencias, pero experiencias impersonales, que significa que no están relacionadas con las líneas de tiempo, con los deseos, las ambiciones, los miedos, las dudas de la personalidad individual, del egocentrismo y del materialismo. Por lo tanto, lo único que realmente es importante en términos de Advaita y de autoconocimiento es reconocer profundamente la cualidad de la conciencia, las cualidades generales, la metafísica profunda. ¿Para qué? Para poder generar el autoconocimiento. Por lo tanto, al comprender esto, nos damos cuenta que no importan los sucesos, las prácticas o los eventos individuales y personales. Lo que venga como experiencia, como recuerdo, como experiencia impersonal, es lo correcto. Eso es lo correcto. Y eso que es lo correcto es lo que me enseña a dar el paso más allá de las limitaciones. Si yo sigo buscando experiencias en términos de mi propio miedo, duda, inseguridad y demás, lo único que hago es prolongar la ignorancia del individuo egocéntrico. Por lo tanto, la conciencia no dual, comprendida realmente en profundidad, es en sí misma todas las cosas que surgen. No importa que yo tenga en alta estima a un determinado gurú, un determinado maestro, un tiempo histórico y demás. Hacerse cargo realmente de la no dualidad de la conciencia significa darme cuenta que yo, en términos de conciencia, existía antes de cualquier fenomenología. Y en términos de absoluto, existía antes que cualquier tipo de conciencia, de Brahman inclusive. Por lo tanto, si yo tengo esta comprensión profunda de que mi naturaleza es la conciencia eterna, siempre en el presente, y todo lo que percibo como personalidades y tiempos y espacios son eh, relativos, condicionados, y por eso son absolutamente ilusorios y dependientes y cambiantes además, comprendiendo esto, ya no va a surgir
si realmente lo comprendí, ninguna pregunta con qué pasó antes que yo naciera, qué pasa después cuando uno se muere, qué pasó con tal personalidad. Todas las personalidades que existieron, pongamos Lao Tse, Jesús y Buda, las más encumbradas en términos de autoconocimiento, ¿a dónde vuelven? ¿No? Vuelven de donde fue emanada la personalidad. Primero vuelve al cuerpo astral, ¿no? El cuerpo astral en cuarta dimensión, luego vuelve a las almas, y las almas vuelven, ¿no? Almas o cuerpo causal, el velo ya que nos separa del Atman, luego vuelven al Atman como luz pura, a Brahman y se reabsorben en el absoluto, ¿no? Ese es el proceso. Luego los samskaras, que son las memorias potenciales, ¿no? Que después generan las nuevas mentes, pueden generar ciertas continuidades, ¿no? En lo que es o lo que se recicla, digamos, de esas personalidades, generan nuevas energías y nuevas experiencias a través de los sanskaras, se generan nuevos vasanas que forman la mente y generan nuevos vritis, ¿no? Es como un proceso que no es una reencarnación lineal de una persona, sino que la personalidad que emanó de un cuerpo astral vuelve al cuerpo astral, del cuerpo astral vuelve a cuerpo causal o alma, que es una conciencia múltiple, y luego reabsorbido en el Atman, y luego se vuelve a proyectar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa personalidad? Esa personalidad vuelve a estar donde los samskaras, todo lo que hace la conciencia se registra, se reabsorbe, se aprende y se vuelve a proyectar. Por lo tanto, Buda, Jesús y Lao Tse, ¿dónde están? En el mismo lugar, nunca cambió nada. Ellos mismos siempre fueron la conciencia y esa misma conciencia se expresó en forma particular con un nombre y una forma y luego fue reabsorbido, ¿no? A través de, primero se proyectó por Maya y luego se reabsorbe como autoconocimiento. Y todo ese conocimiento acumulado no es en vano, todo lo aprendido, ¿no? Un gran sabio, ¿no? Regenera el autoconocimiento y genera una proyección de los samskaras, ¿no? Que han aprendido de esa sabiduría, se vuelven a expresar. Pero no es el individuo el que se vuelve a expresar, es el Atman, ¿no? Más profundamente Brahman y más profundamente el absoluto. Pero comprendiendo más profundamente, además, la multiplicidad y simultaneidad de la conciencia, todo ese proceso ocurre en mí mismo, ¿no? En el núcleo del ser, en el corazón espiritual. De ahí, como la conciencia es una acumulación de capas, ¿no? Y los tiempos y espacios también son ilusorios, todo ocurre en el núcleo del ser, el corazón espiritual, que es el mismo en todos lados, el mismo punto, el mismo centro del universo está en todos lados. Entonces, la periferia es el centro y el centro es la periferia, ¿no? La dispersión y la concentración son al mismo tiempo. No es que hay un punto concentrado que podemos llamar Dios o un iluminado y hay una dispersión, ¿no? Hay un alto grado de dispersión, de entropía, y eso van luchando. No. El grado de dispersión está interno en el mismo grado de concentración. No hay dos, por eso es no dualidad. En este mismo momento está Buda sentado meditando, ¿no? En un bosque, en su árbol, que está pasando aquí y ahora, ¿no? Jesús está dando su sermón y lo está haciendo en este momento, aquí y ahora, a través, digamos, de el mismo proceso de conciencia en el que estamos ahora presentes, ¿no? Y así todo lo que sucedió, sucede, sucederá, está sucediendo ahora en la conciencia, lo que llamamos el presente eterno, en simultaneidad y multiplicidad. Esa es la experiencia no dual. No es necesariamente recordar algo puntual que me pasó a mí o algo que me va a pasar, ¿no? O tener detalles como si fueran de, ¿no?
psicológicos, ¿no? No, no tienen nada que ver con eso. Si bien pueden aparecer, y hay entrenamientos puntuales para generar determinadas experiencias o conocimientos, el autoconocimiento profundo no se entrena para ningún recuerdo en particular. Viene lo que viene y se va lo que se va en forma natural. Y esa experiencia natural se empieza a expandir porque como no demanda nada, ningún recuerdo puntual, ni exige nada de la realidad misma se empieza a develar. Ese develar de la realidad misma como no dual es la ubicuidad y atemporalidad de la conciencia, ¿no? Y esa experiencia genera que toda experiencia, no importa dónde sea, quién sea, en qué año sea y demás, está sucediendo aquí ahora en el eterno presente. Esa es la real no dualidad, no es solo de palabra. Quien la acepta completamente empieza a operar eso. Y son experiencias sutiles, son experiencias impersonales. ¿Qué significa? Pueden venir recuerdos puntuales o pueden venir sensaciones o pueden venir una en los campos abiertos, digamos, cognitivos, puede llegar información en forma natural de cómo funciona la misma conciencia. Porque recordemos que una de las bases importantísimas del Advaita es que la conciencia enseña a la conciencia, ¿no? A través del avatar, que es un ser con conciencia más pura, ¿no? Que baja a la tierra, a través del sabio, que es el que acumula autoconocimiento hasta llegar a esa autoexperiencia, y a través de la misma enseñanza en cada momento. La conciencia habla y repite en cada instante el autoconocimiento. Ahora está en uno si pone foco en eso, se concentra en ese autoconocimiento o se dispersa por la multiplicidad de deseos del egocentrismo y del materialismo, que es lo que nos da la idea contraria, la idea de Maya, ¿no? Que estamos separados en un tiempo-espacio muy limitado, con un montón de identidades que son como cadenas que nos atan, ¿no? Los koyas, los upadis, los deseos, las ambiciones, los miedos, etcétera, 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 y todo robustecido y atrapado en el cuerpo emocional, que es el que después nos reafirma todo lo que nosotros pensábamos en términos de ignorancia de la verdadera realidad, lo reafirma a través de ese mismo decirnos a nosotros mismos que acumula energía y después nos genera experiencia que tiene que ver con lo individual, ¿no? Y con estar atrapado en mi propio cuerpo emocional. Pero eso lo vamos a ver más en detalle en otro video. Muchas gracias.